toda la cancha. Pero bueno, creo que tenemos ya en comunicación también así, este programa es así. Como dijo Nico cuando tuvimos un invitado que no se alcanzó ni a sentar y ya le estábamos preguntando, bueno, esto es así, ¿eh? Cerramos una entrevista y vamos a otra. Estamos ya ahí en contacto con la legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Graciela Ocaña, también presidenta de Confianza Pública, así que le agradecemos. A ver si ahí tomamos contacto. Hola Graciela, ¿cómo va? Hernán ¿Qué Carulo, tal? Nicolás Buenas tardes. Bacaro y Manuel Román los saluda. ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, Graciela. Estábamos charlando hoy al comienzo del programa, analizando un poco lo que es el caso este de corrupción del conocido como Cuadernos de Karina, lo mencionamos nosotros, ¿no? Como lo que se conoció y se hizo público a través del levantamiento del secreto de sumario de los cuadernos de Calvete. Y usted, como una mujer que se menciona como una luchadora contra la corrupción, ¿qué opinión tiene sobre este caso puntual? Bueno, la verdad es que es escandaloso porque los dineros que debían destinarse a la compra de medicamentos se malversaron pagando hasta, no sé, 5 o 10 veces en algunos casos de más por esos medicamentos. Yo creo que claramente es una metodología que lamentablemente en el Estado muchas veces existen, las razones de urgencia, de emergencia, de salud, llevan a que se habiliten compras con invitación, como eran estos casos, y por supuesto los invitados están son en complicidad con los funcionarios públicos que hacen estas licitaciones acotadas y unos hacen que ofrecen, que compiten Ujú. y realmente no existe la competencia, sino que son compras claramente dirigidas. Y lo que es peor, en muchos casos, estamos hablando de medicamentos exclusivos, para que la gente entienda. El que produce ese medicamento es un laboratorio, porque son medicamentos que tienen desarrollos de investigación y patentes, es decir, no hay dos, dos laboratorios que lo elaboren, es uno solo, pero sí tenemos esta cantidad de droguerías, no se entiende por qué aparecen en una intermediación que claramente es parasitaria, porque obviamente no aportan más que ser el vehículo para el pago de los sobornos, de las coimas, ¿no? Que se reparten entre funcionarios, este señor Calvete, que el gobierno debería decir algo, ¿no? Porque no solamente él manejaba desde el exterior, a distancia, a través de español, aparentemente, Ujú. lo que se hacía en el Andís, tenía funcionarios que le respondían directamente a él, el fiscal Picardi lo menciona en su largo escrito donde pide las indagatorias, pero su familia también estaba contratada en el Ministerio de Economía y más allá que el gobierno ha sacado varios de estos funcionarios, no ha dado ninguna explicación de cómo llegaron, de cuál es el mecanismo que los libertarios, Milei, el gobierno de Ujú. Milei tiene para poder nominar funcionarios públicos, Sí, ¿por porque qué no dicen nada? ¿Por evidentemente qué cree que no dicen nada? y porque me parece que ocultan bastante. Es llamativamente raro, pero bueno, es un gobierno que creo que venía a terminar con la casta y terminó, lo que hizo fue cambiar a los dueños del negocio, no a terminar los negociados. Ujú. Y esto claramente aparece cuando la propia SIGEN del gobierno, que en ese momento estaba a cargo del doctor Blanco, eh, determina y advierte las graves irregularidades que había en la compra de medicamentos del Andís durante el kirchnerismo, durante el gobierno de los Fernández. ¿Qué hace? Evidentemente, Milei no es que modifica estos, van a licitaciones públicas, sino que directamente cambian la matriz, los que reparten, pero siguen repartiendo las cometas.
y esto es lo que hay que terminar definitivamente en el Estado. Nos sorprende bastante el propio ministro de Salud, que Lugones, que dice que ahora va a comprar directamente a los laboratorios. Lugones conoce muy bien el Ujú, sistema de salud y sabe bastante de este tema. No entendemos por qué estuvo comprando durante 1 año y medio, casi 2 años, a droguerías. ujú. Y Pero aparentemente se especializan en vender al Estado. sí, Graciela, pero además del escandaloso acto de corrupción, como usted señala, se le suma que es un gobierno que mantiene un discurso y una línea de orden fiscal, de ajuste por orden fiscal, y que se metió con lo más delicado, que era con los discapacitados, Por y en el supuesto. medio vemos que hacían esto, ¿no? Entonces la Pero perversión se le suma ahí. lo peor es que más allá de, hay que revisar el otorgamiento de pensiones, porque debe haber irregularidades, creo que eso es algo que realmente pasó, lo empezó a hacer Mauricio Macri, pero nunca lo pudo terminar. Esto hay que hacerlo, pero lo que no se puede es, en el marco de determinar si te corresponde o no un beneficio, quitarle el beneficio a todos y mientras tanto hacer caja como estaban haciendo. Eso me parece Y que es lo además más doloroso, porque se metieron con personas que tienen que ir a probar al Andis que son discapacitados, que tienen eso una es lo que quería ir. discapacidad, ¿me Eso entendés? es lo Y que eso quería es ir. doloroso. Ujú. Al mismo tiempo que eso lo controlaron, dice que lo controlaron, porque después también nos enteramos de que era así una cosa porque querían cumplir de quitar el beneficio a tantas personas y entonces se lo quitaban sin ningún tipo de revisión, simplemente porque por ahí no le había llegado la comunicación de que se tenía que presentar a revalidar el beneficio y como no se presentaba porque nunca le llegó el llamado, digamos, a través del correo, lo que fuera, bueno, le quitaron ese beneficio. Pero mientras tanto no terminaron con los negociados y esto es lo que duele, porque la verdad es que pararse en la puerta de cualquiera de las sedes del Andis y ver que la gente va a pedir lo que le corresponde, a probar que tiene una discapacidad, mientras ves estos negociados, es claramente muy doloroso y hechos por, digamos, con la misma matriz que históricamente ha funcionado en muchos lugares del Estado. Graciela, ¿qué tal? Le quería consultar, usted, además de su paso como legisladora porteña y legisladora nacional, también se desempeñó como ministra de Salud. ¿Cuál es su opinión sobre el rol que puede tener el actual ministro de Salud, Mario Lugones, y los demás funcionarios del gabinete en el escándalo de la Andis, en las quitas de las asignaciones por discapacidad, etcétera? Bueno, la Andis no estaba bajo el Ministerio de Salud. Eso también es cierto, no era responsabilidad del Ministerio de Salud, estaba colgado de la jefatura de gabinete. Pero más allá de eso, creo que obviamente está muy claro, porque los que conocemos el mercado farmacéutico, es muy fácil determinar cuál es el costo real de los productos. Máxime cuando el gobierno podría advertir que mientras en un organismo compraba a X monto, a 100, suponete, Sí, en el Andis pagaban 1.500 sí, el mismo medicamento. Entonces, algo pasaba, algo muy grave pasaba, y lo que todos queremos entender y que el gobierno explique cuál era el rol de los Calvet sí. dentro Ujú. de el gobierno tanto en el Andis como en el Ministerio de Economía, y cómo llegan estos pseudo empresarios, porque la verdad que no sé cómo calificarlos, Sí, a ser parte de una estructura de poder como es el Estado. sí. Digamos, acá yo lo que veo es que el gobierno está en silencio cuando debería dar explicaciones, decir, bueno, no sé, eh, Españolo era amigo, no sé, Sí. alguna A explicación. eso quería llegar. ¿Esto se soluciona echando a los funcionarios implicados? No, esto se soluciona cambiando el sistema de contrataciones, haciéndolo en forma transparente, que los mecanismos de control trabajen y cumplan con su función. A este gobierno no le gusta que los controlen. Vos fíjate
que descabezó a la persona que hizo la mayor parte de las auditorías del gobierno, que el gobierno usó incluso para decir que había irregularidades, entre otras cosas en el otorgamiento de pensiones. Bueno, lo descabezó, lo echó, entiendo. No se sabe muy bien por qué, Sí. lo renunció. Tampoco funciona la Auditoría General de la Nación, Ujú. la Oficina Anticorrupción, la verdad que cumple un papel tristísimo Sí. porque parece un empleado del gobierno. eh, y a todo esto, ya te digo, creo que el gobierno debería recomponer de inmediato todos los organismos de control, aunque parece ser como que es un gobierno que no le gusta que lo controlen. Ujú. Graciela, buenas tardes, ¿cómo estás? Conocemos muchísima crítica y denuncias, digamos, en términos de corrupción para los que fueron los gobiernos kirchneristas. Ahora también te escuchamos tu opinión sobre este escándalo y estos escándalos de corrupción en el gobierno de Milei. Bajo el gobierno de Mauricio Macri, ¿hubo corrupción? Mira, digamos, nadie puede decir que no hay corrupción en un gobierno. Lo que sí, me parece que en el gobierno de Macri funcionaban los mecanismos de control, de denuncia, para que estas situaciones no se dieran. Cambiaron mucho de los mecanismos que había históricamente en el gobierno, en los gobiernos, creo que positivamente. eh, pero que no haya habido corrupción, me parece que eso nadie lo puede determinar así tan fehacientemente. Lo preguntaba también porque me interesa como una discusión más de fondo en relación a lo que implica para el país la toma de deuda externa, ¿no? Porque muchas veces se habla de la corrupción relacionada a contrataciones, compras del Estado, y se deja de ver la implicancia que tiene, por ejemplo, tomar una deuda como la que fue la que contrajo Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, que después condiciona todo el resto de las decisiones políticas de un país y que sigue de arrastre durante distintas gestiones. Hoy vemos también al gobierno de Javier Milei recurriendo a ese mecanismo. Y la pregunta es si no puede ser considerado corrupción también, por ejemplo, que un gobierno se endeude con organismos de crédito, con bancos extranjeros, y que después ese dinero no se sepa a dónde está o directamente vaya exclusivamente a la formación de activos exteriores como sucedió en estos casos. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que es un tema que tiene varias aristas. Una cosa es el endeudamiento en bancos que muchas veces prestan en mejores condiciones que el resto del mercado para, en general, es lo que el mecanismo que se llama rollover, es decir, con ese dinero se paga otra deuda. Y otra cosa es que ese mecanismo, que el endeudamiento termine sirviendo, como pasó al final de la dictadura militar, como pasó en el año 2001, para terminar financiando la salida de capitales del país. Y esto es algo que puede tener aristas de corrupción, porque puede haber gente con información privilegiada que puede acceder a esa salida de capitales en detrimento del interés nacional, ¿no? Yo creo que eso ha sucedido en la historia argentina y esperemos que no vuelva a suceder. Un poco la operatoria de Besen, ¿no? Que compró pesos, vendió dólares, salió rápidamente del mercado, seguramente con compra de títulos, después la volvió a vender y según Besen ganó plata. Y acá es todo oscuro esto, porque los argentinos no podemos conocer cómo fue esa operación, Ujú. que creo que el Banco Central debería expresar. La poca información que hay, la hay porque el Tesoro de Estados Unidos es más transparente. Por eso es importante que los mecanismos de control y que haya transparencia en esta cuestión. Ahora, un endeudamiento no quiere decir que sea un hecho de corrupción, depende para qué se utilice. Por ejemplo, la cancelación de la deuda
con el Fondo Monetario Internacional que se produjo allá por el 2005 o 2006, en realidad fue una operación que no fue buena para la Argentina porque se emitieron títulos que terminaban pagando una tasa de interés muy superior a la que el país pagaba a los organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario. Entonces, son operaciones puntuales, no que haya endeudamiento quiere decir que es algo malo. Argentina financió, te digo una cosa, todos los programas de salud y muchos de desarrollo social durante el kirchnerismo, por ejemplo, con créditos del Banco Mundial. Y eso era bueno porque permitía desarrollar un programa social a tasas muy bajas. Sí, Graciela, pero sabemos que traer al Fondo Monetario Internacional implica injerencia en la política económica interna y la política en general, ¿no? Mira, salvo pocos años, el Fondo Monetario siempre estuvo y está en muchos países. Lo que hace es que hay como Pero, un controlador externo. Ahora, los países pueden decidir y tomar la decisión de qué política económica seguir. ujú, El tema me parece que en el caso actual, Milei no difiere mucho seguramente el ministro Caputo no difiere mucho de lo que piensa el Fondo Monetario Internacional o defiende quizás otros intereses que no son plenamente los intereses de todos los argentinos, ¿no? Pero yo creo que no necesariamente que intermedie o que el Fondo Monetario sea como una especie de auditor es algo de hecho negativo. Me bien, parece que eso también es un mito que se quiso construir durante el kirchnerismo, viste, como todos los relatos que se hicieron, pero hay que ir hacia la realidad. Y cuando hubo corrupción, por ejemplo, en el megacanje, no sé si recordás, ujú, bueno, yo fui una de las denunciantes. bien, Cristina, Cristina, que estaba en el Congreso, no lo denunció, por ejemplo. ujú. Hoy Fuimos con la Sturzenegger, doctora Carrió. ¿M? hoy Sturzenegger vuelve a estar, digamos, Bueno, el yo, ideólogo y también estuvo en el así gobierno de es. Cambiemos. Te aclaro una cosa, yo Mm. lo denuncié por el mega canje, entre otros, a Sturzenegger. ¿Y ¿Eh? por qué Y vuelven siempre estas mismas Sturzenegger figuras? me denunció a mí, a la doctora Carrió, creo que llegó hasta la corte, que nos dijo que no tenía razón Sturzenegger. Entonces, Ujú. la verdad es que yo di testimonio con mi trayectoria, entonces lo que sí no me compro son los relatos ni de uno ni de otro lado. ¿Por qué los ¿Por qué gobiernos están? que... Y bueno, porque la Argentina tiene mala memoria, si no, por ejemplo, ¿por qué muchos de los corruptos vuelven a estar con el voto de la gente? ¿Te preguntas eso? Y bueno, y la gente a veces tiene mala memoria o quizás muchas veces la corrupción, por ejemplo, está como justificada con el roban pero hacen, bueno, todo ese tipo de cosas. Bien, Graciela, venimos del Día de la Soberanía Nacional. En la Argentina de Milei, ¿hay soberanía? ¿Es un país soberano? Los países, los estados son soberanos. Después hay una realidad global que también te condiciona. Y yo creo que lo importante es que los países defiendan sus intereses. Y creo que Argentina debería defender, si el gobierno de Milei debería defender más el interés de los argentinos y no tanto alinearse ciegamente y a veces tontamente, porque no sé, yo conozco y te voy a seguir siempre con ejemplos de salud, pero salir Sí, de la OMS porque salió a Estados Unidos, claro. ¿y Ujú. qué Ujú. beneficio le produce a Argentina? Ninguno. ¿Qué le perjudica? Y te perjudica en algunas cuestiones. Tampoco es dramático porque no salió de la OPS. Por Ujú. suerte, digamos, se alinearon, pero tontos no son. Bueno, la OPS es la que provee vacunas, medicamentos, eh, a mejores costos que los que pueden conseguir los Ujú. países. Entonces, me parece que hay cosas que el gobierno se alinea sin tener ningún beneficio para el país, ¿me entendés? Ujú. Nombrabas vacunas, Graciela, y con tu experiencia como ministra de Salud. ¿Qué pasa en la vacunación infantil con esta reducción? Hablábamos el programa anterior de lo que es la reducción que se ve que los padres vacunan menos a sus hijos. ¿Qué crees que
¿qué pasa ahí? ¿Opera la política del gobierno nacional? ¿Es por algo de secuelas de la pandemia y de la fuerte campaña antivacunas que vivimos? Yo creo que hay terraplanistas que no se dan cuenta que las vacunas salvan vidas y que las vacunas están probadas, eh, que hubo generaciones que no conocieron el sarampión y hoy Claro. hay chicos que están muriendo por el sarampión, que están decididos a no... a hacer afirmaciones sin ningún tipo de sentido ni de prueba, ¿no? Y lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos está en ese marco y quizás algunos funcionarios puedan seguir el ejemplo. Y después está la ineficiencia del Estado, el Estado presente que no es capaz de encontrar a los chicos que necesitan tener sus vacunas al día, que trabajen con las familias para que entiendan la importancia de estar vacunado. Cuando uno se vacuna, no solamente se cuida uno, cuida al otro, cuida al vecino, a los otros chicos que están en el mismo grado. Pero uno Y la supone que verdad, que en esta sociedad individualista, si no se preocupan por su salud, menos se van a preocupar por la del otro, ¿no? sí, yo te digo, también hay una ineficiencia del Estado, porque los chicos cuando están en la escuela, tenés una oportunidad muy grande para inmunizarlos, Totalmente. para hablar con los padres. Cuando yo era chica, si no tenía la vacuna, yo no podía entrar a la escuela. Ujú. Entonces, en algún momento creo que habrá que tener la decisión de dejarnos de ser políticamente correctos y llevar adelante políticas públicas que sean Lo efectivas. que Hoy en pasa, todo el país, todas las provincias, que son ellas las que tienen la responsabilidad de la vacunación, tienen vacunaciones muy por debajo del promedio histórico argentino, que era un país que tenía muy buen nivel de vacunación. Había algunas regiones con problemas, pero en líneas generales el país no tenía este problema. Entonces, a mí me parece que tiene que haber un mensaje claro también de los medios. Y explicar, hacer docencia y fundamentalmente utilizar la posibilidad de la escuela para inmunizar. Pero por el otro lado también tener una política pública en serio de vacunación. Argentina tiene uno de los calendarios más completos del mundo y yo la verdad me cuesta creer que Argentina pueda tener una, un calendario mucho mejor que, por ejemplo, España o Francia, porque cuando voy a los datos estadísticos, los niveles de mortalidad en esos países de enfermedad son muchísimos más bajos que la Argentina. Entonces, también hay un negocio de las vacunas va por otro carril y si querés en algún momento lo hablamos. bien, Porque también en la Argentina, durante mucho tiempo, el negocio era comprar las vacunas, no inmunizar a la población. Y la verdad que nosotros tenemos que comprar las vacunas que necesitemos porque tenemos todas las oportunidades de hacerlo e inmunizarla a la gente y no que las vacunas se terminen tirando porque hay que desecharlas porque están vencidas. ¿pasó eso y pasa eso en la Argentina? Pasó eso, un ejemplo es la vacunación de la gripe. Argentina desechó más de 100 millones de dosis de vacuna de gripe, innecesariamente en 10 años. Vos imaginate, no llegó a inmunizar ni siquiera a una parte de la población, pero vos podés decir, bueno, este año voy a comprar 2 millones de vacunas para inmunizar a toda la población objetiva. Ahora, si vos ves que 3 años consecutivos tirás la mitad de las vacunas, tenés un problema en la identificación de la población a inmunizar y tenés un problema de efectividad. No tenés que seguir comprando vacunas ni financiando algunos vivos que con eso se montaron un bruto laboratorio. Ujú. Graciela, por último, situación judicial de Cristina Kirchner. ¿Cómo la ve con esta causa también de los cuadernos y cómo ve el avance de la justicia en esa línea? Bueno, Cristina está condenada en una causa, la causa vialidad, y ahora se ha abierto el juicio oral y público, donde todos podemos advertir
las pruebas que la justicia tiene en contra de Cristina. Hasta ahora, la verdad, la defensa de Cristina ha sido siempre el lawfare, la persecución, las fotocopias de cuadernos y no la verdad que funcionarios de su gobierno, empresarios de todos los colores en la Argentina fueron parte con ella de un sistema de corrupción estructural. Y esto, la verdad, la causa Cuaderno creo que lo muestra brutalmente, cómo el dinero circulaba hacia su propio domicilio, su departamento, la residencia de Olivos, cómo el dinero circulaba al sur. Y eso es la explicación que Cristina tiene que dar, porque según ella es todo mentira. La Ujú. verdad que si no sería una conspiración brutal y no, es una realidad, creo. ¿Ve entonces un avance de la justicia que va a avanzar? Yo creo que sí, y esto es bueno. Me parece que fue muy bueno que la Corte finalmente tomara la decisión de determinar su participación en la causa vialidad, Bien. porque creo que también le da a la sociedad dos mensajes. Uno, de que no hay impunidad en la Argentina, y eso creo que es un muy buen mensaje. Y otro, la dirigencia, la clase política, la clase empresarial, la clase sindical, que no importa el lugar que hayas ocupado o que puedas ocupar, que la justicia va a perseguir la corrupción en la Argentina. Y eso creo que es un buen mensaje para todos. Bien. Graciela, le agradecemos mucho por el tiempo y por estar aquí en Manicomio Nacional. Le mandamos un abrazo enorme. No, muchas gracias. Muy amable, gracias. Pasó aquí por el aire de Manicomio Nacional, por Diagonales Stream, Graciela Ocaña, legisladora de la ciudad de Buenos Aires y presidenta de Confianza Pública, charlando de lo que es la causa de corrupción, la principal causa